Falta de aire intensa, sensación de ahogo y pulmones llenándose de líquido por culpa del corazón. Muchas personas creen que esto es ansiedad o problema pulmonar, pero en algunos casos se trata de edema agudo de pulmón cardiogénico. Si tienes presión alta, problemas cardíacos o dificultad para respirar al acostarte, este video puede ayudarte a reconocer una señal que nunca debes ignorar. ¿Qué es el edema agudo de pulmón cardiogénico? El corazón funciona como una bomba. Su trabajo es enviar sangre rica en oxígeno hacia todo el cuerpo para que cada órgano pueda funcionar correctamente. Pero cuando el corazón pierde fuerza o deja de bombear adecuadamente, la sangre comienza a acumularse hacia atrás. Y uno de los primeros lugares afectados son los pulmones. Entonces la presión aumenta dentro de los vasos pulmonares y el líquido empieza a salir hacia el interior del pulmón. Resultado, la persona siente que se está ahogando. Por eso muchos pacientes describen falta de aire intensa, sensación de presión en el pecho, respiración rápida, dificultad para acostarse o necesidad urgente de sentarse para intentar respirar mejor. Algunos incluso sienten que cada respiración cuesta más que la anterior. Y algo muy importante, muchas personas creen que el problema empieza en los pulmones, pero en realidad el origen suele estar en el corazón. Cuando el corazón no logra mover correctamente la sangre, el líquido comienza a acumularse y respirar se vuelve cada vez más difícil. Lo más peligroso es que esta condición puede empeorar rápidamente en minutos si no se reconoce a tiempo. Por eso, identificar las señales tempranas puede hacer una gran diferencia. Principales causas. Una de las causas más comunes del edema agudo del pulmón cardiogénico es el infarto cardíaco. Cuando una arteria coronaria se bloquea, parte del músculo cardíaco deja de recibir suficiente oxígeno. Entonces, el corazón pierde fuerza para bombear sangre correctamente y el líquido comienza a acumularse dentro de los pulmones. Pero el infarto no es la única causa. También puede aparecer en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión arterial severa, en arritmias, enfermedades de las válvulas cardíacas, en daño renal o exceso de líquido o abandono del tratamiento médico. Incluso consumir demasiada sal puede empeorar la retención de líquido en personas con enfermedad cardíaca previa. Y algo que muchas personas no saben es que algunos pacientes empeoran porque dejan los medicamentos al sentirse mejor. El problema es que el corazón puede seguir debilitándose silenciosamente. Por eso muchas veces el cuerpo da señales antes de una emergencia. Pero demasiadas personas las ignoran hasta que la respiración se vuelve crítica. Y cuando aparece el edema pulmonar, la sensación de ahogo puede ser extremadamente intensa. Síntomas y presentación clínica. El síntoma más frecuente suele ser una falta de aire intensa y repentina. Muchas personas sienten desesperación porque literalmente sienten que el aire no entra. También puede aparecer tos intensa, sudor frío, labios morados, ansiedad extrema, palpitaciones, respiración rápida y una sensación de muerte inminente. Algunas personas no logran acostarse porque sienten que la falta de aire empeora rápidamente. Y en casos más severos puede aparecer una espuma rosada al toser. Eso puede indicar líquido mezclado con sangre dentro de los pulmones. Edemas. Estos pacientes pueden llegar de diferentes maneras al hospital. Algunos llegan con hipertensión arterial, muy agitados y con presión extremadamente elevada. Otros pueden estar normotensos, aunque con gran dificultad respiratoria, y en los casos más graves pueden presentarse con hipotensión, debilidad extrema y shock cardiogénico. Por eso la evaluación rápida es fundamental, porque aunque todos tengan dificultad respiratoria, la gravedad y el tratamiento puede cambiar mucho según cómo llegue el paciente. Las señales que muchos ignoran. Antes de que ocurra una crisis grave, el cuerpo muchas veces avisa. El problema es que demasiadas personas lo normalizan los síntomas. Por ejemplo, cansancio extremo, hinchazón en las piernas, dificultad para respirar al caminar, despertarse ahogado en la madrugada.
necesidad de dormir con varias almohadas o fatigas exageradas con pequeños esfuerzos. Muchas personas creen que eso ocurre solamente por la edad, el cansancio del día, pero en algunos casos el corazón podría estar perdiendo fuerza poco a poco, y mientras el corazón se va debilitando, el líquido puede comenzar a acumularse progresivamente en el cuerpo y en los pulmones. Por eso, algunos pacientes notan que cada vez se cansan más al caminar o al subir escaleras. Otros sienten presión en el pecho o dificultad respiratoria incluso en reposo. El problema es que cuando finalmente aparece el edema pulmonar severo, la situación puede convertirse rápidamente en una emergencia médica. Y muchas personas no reconocen señales hasta que la respiración se vuelve crítica. ¿Quiénes tienen más riesgo? Las personas con más riesgo de desarrollar un edema agudo de pulmón cardiogénico suelen ser los pacientes con enfermedades cardiovasculares previas. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, antecedentes de infarto, la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o enfermedades de las válvulas cardíacas. También el tabaquismo, el alcohol y el sedentarismo. Aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Los adultos mayores son especialmente vulnerables porque muchas veces ya existe cierto grado de debilitamiento cardíaco. Y algo muy importante, muchos pacientes creen estar bien porque toman medicamentos, pero abandonar el tratamiento o descuidar la alimentación puede empeorar rápidamente la función del corazón. Incluso una infección, exceso de líquido o aumento importante de la presión arterial pueden desencadenar una descompensación grave. Por eso, el seguimiento médico y el control de los factores de riesgo son fundamentales, porque muchas veces el corazón avisa ante una emergencia, pero demasiadas personas no reconocen esas señales. ¿Cómo se diagnostica? Cuando una persona llega al hospital con dificultad respiratoria severa, los médicos deben actuar rápidamente. El diagnóstico muchas veces comienza desde el interrogatorio clínico. Los médicos suelen preguntar cuándo comenzó la falta de aire, si empeora al acostarse, si existe dolor en el pecho, antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca, infartos previos o abandono del medicamento. También es muy importante el examen físico y uno de los hallazgos más importantes son los crepitantes en marea de montante. Estos son sonidos anormales que se escuchan al auscultar los pulmones con el estetoscopio. Se producen porque el líquido comienza a acumularse dentro del pulmón y se llaman en marea de montante porque los crepitantes empiezan en las partes bajas del pulmón, pero a medida que el edema empeora, esos sonidos van subiendo cada vez como una marea que asciende. Además, pueden observarse respiración rápida, sudor frío, uso de los músculos accesorios de la respiración, labios morados, presión arterial elevada, baja o normal, taquicardia e incluso signos de mala perfusión en los casos graves. Después suele realizarse estudios con radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre, medición de oxígeno, y también puede solicitarse las enzimas cardíacas como la troponina, la CKMB y especialmente si existe sospecha de infarto cardíaco. Todo esto ayuda a identificar rápidamente la causa y comenzar el tratamiento lo antes posible. Tratamiento según la causa y la presión arterial. El tratamiento debe iniciarse rápidamente porque esta condición puede empeorar en muy poco tiempo. Muchos pacientes necesitan oxígeno, medicamentos para eliminar líquido, control estricto de la presión arterial, pero algo muy importante es que el tratamiento no solo depende de la gravedad, también va orientado según la causa que desencadenó el edema pulmonar. Por ejemplo, si fue provocado por un infarto, una crisis hipertensiva, una arritmia o una insuficiencia cardíaca o una enfermedad valvular. El manejo debe enfocarse también en corregir ese problema de base. Además, el tratamiento cambia según cómo llegue el paciente. Si el paciente te llega con hipertensión arterial, suele utilizarse vasodilatadores y diuréticos para disminuir la presión y sacar el líquido de los pulmones. Si el paciente está normotenso, el manejo suele enfocarse en oxigenación, diurético, vigilancia estrecha mientras se corrige la causa cardíaca.
Pero si llega con hipotensión, el cuadro puede ser mucho más grave porque el corazón no logra mantener una buena circulación. En esos casos puede necesitarse medicamentos para elevar la presión arterial, cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica. En algunos pacientes también se requiere monitoreo continuo porque el estado puede deteriorarse rápidamente. Por eso, reconocer la emergencia temprano, buscar ayuda médica inmediata puede salvar una vida. Muchas emergencias cardíacas pueden prevenirse si se detectan las señales a tiempo. Por eso es tan importante el control de la presión arterial, tomar correctamente los medicamentos, disminuir el consumo de sal, controlar la diabetes y el colesterol, evitar fumar, limitar el alcohol, mantener seguimiento médico y acudir rápidamente ante síntomas sospechosos. Muchas personas esperan demasiado tiempo antes de buscar ayuda y el problema es que el edema agudo del pulmón cardiogénico puede empeorar rápidamente. La falta de aire intensa nunca debe ignorarse, especialmente si aparece junto a presión en el pecho, sudor frío, labios morados, sensación de ahogo, palpitaciones o dificultad para respirar al acostarse, porque muchos creen que es ansiedad, cansancio o un problema pulmonar. Algunas veces el verdadero problema ya está en el corazón y reconocer esas señales a tiempo puede hacer una gran diferencia. Si este video puede ayudar a alguien, compártelo con familiares o amigos. Suscríbete para más contenido de salud cardiovascular. Contenido educativo no sustituye evaluación médica profesional.